Hola, buenos días, soy Carlitos Belvid, te espero en mi tienda en Belvid. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. En resumen, me di cuenta que la persona española que me dio la oportunidad, entre comillas, venía aprovechándose de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo por años. En el último trabajo que estábamos haciendo, cuando hice mi primer trabajo aquí, no hablaba francés. Me lancé, pero yo prácticamente estaba en el chantier trabajando todos los días, trabajando, haciendo una cosa, haciendo la otra, coordinando con un oficio, coordinando con otro. Era el jefe del chantier, pero trabajaba. Estamos nuevamente en Historias por Contar y en esta ocasión vamos a conocer la vida de un gran emprendedor, una persona que rompió con el miedo de su zona de confort, de no querer quedarse allí y seguir adelante, conocer nuevos horizontes, conocer nuevas formas de vida, conocer nuevas culturas y además, ¿por qué no?, probar suerte en nuevos terrenos. Terrenos que a veces suelen ser movedizos, a veces suelen ser complicados, pero que para el que no tiene miedo a la vida, el que decide apostar por sí mismo, siempre es interesante. Así que vamos a conocer esta gran historia de un gran amigo. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Poco tenso. ¿Primera vez que te entrevistas? Primera vez, sí, primera vez. Pero bien. ¿Estás relajado? Bien, en casa. Qué bueno. Estás en tu casa, claro que sí. Vamos a conocer la historia de Eduardo desde que sale de su natal Colombia, ¿verdad? Desde Colombia. ¿De qué ciudad de Colombia? Yo soy de Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa, más o menos pegado para... Cerca de una ciudad importante que es Pereira. Ah, ok. Pereira. Okay. Sí, nosotros siempre pedimos esa referencia porque conocemos más eso, Bogotá, Pereira, claro. Son las ciudades más... Es una ciudad pequeña, pero tiene mucho encanto. Sí. Y ya es grande, es una ciudad grande. Pero al lado de Pereira, pues es una ciudad, no deja de ser pequeña. Claro, pertenece como... Pereira viene siendo como la ciudad cabecera y esos pueblitos pertenecen a esa ciudad. A la zona de influencia, sí, grande. Qué bien. Con buena economía, gente muy linda, muy bella, buenas posibilidades de turismo, tiene muy buen comercio. Ah, qué bien. Ha crecido mucho. Interesante. ¿Y qué estudió Eduardo? Yo terminé mis estudios de bachillerato precisamente en Santa Rosa y luego hice formación universitaria, 4 años de ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas. ¿Eso en qué se Informática. basa? Ah, informática. Ingeniería informática. Solo que allí se llama así. ¿En qué año fue eso?
en el 96, del 96 al 2000. Comenzaba prácticamente la era digital, Sí, ¿no? precisamente era la primera promoción en la universidad, tenía una proyección importante. ¿Y por qué estudias Hice esto? 4 años de 5. Ah, ¿y por qué estudias esto? Es decir, ¿alguien te propuso o No, a ti te dio curiosidad? Precisamente porque era un boom, era el despertar a la informática en esa época y pensaba yo que tenía muchas posibilidades buenas de ejercer. Iba a tener un campo de acción importante. Pero mira tú, pensar esto, porque mayormente cuando uno viene de pueblo, ¿no? Por decir así, no viene de capitales, piensa en otros tipos de negocio, pero ya tú eras visionario, tú estabas pensando en, bueno, voy a incursionar en algo que no sé lo que es, pero parece que tiene Era lo futuro. nuevo, estaba empezando. De hecho, mi perfil debería haber sido algo como arquitecto, ingeniero civil, porque mi formación técnica en el colegio me debía haber guiado a eso. Muchos de mis compañeros terminaron el colegio y se enfocaron en estudiar arquitectura, dibujantes profesionales. Y yo dije, no, voy a hacer algo Voy a intentar diferente, acá. precisamente. ¿Y tus padres querían esto o querían que fueras, como siempre, médico, abogado, algo? ¿Qué No, querían? mis padres siempre han sido de mentalidad muy abierta en el plano, es lo que quieras hacer. Lo importante es que hagas algo por tu vida, ¿no? Qué bien. Siempre me han apoyado con todas mis locuras y todos mis emprendimientos al final. Muy importante eso, siempre tener el apoyo de los padres. Entonces, de 5 años, finalmente hiciste 4. Hice 4. No terminaste el... No terminé precisamente por, de pronto un poco la introducción que has hecho ahora, quizás uno no es consciente hasta que alguien de pronto con unas pocas palabras llega a describirte. Yo he sido una persona que al final he tenido decisión. Dudo muy poco. Cuando me empeño en algo, me focalizo en algo, voy allá. Yo decidí dejar la universidad precisamente faltándome un año, que era una locura. Los profesores, el decano, los directores me decían, te falta un año para ser ingeniero. Y yo dejé todo por venir a España, sin pensarlo, porque no tenía proyectos de un año ni medio año. En un mes tuve la oportunidad y cerrando los ojos hice lo necesario. ¿Qué te da esta oportunidad? ¿Qué te abre decir? ¿Alguien te habló? ¿Escuchaste algo? ¿Le Sí, dijiste algo? lógicamente tenía alguien en España que me dijo, vente, Así. así. ¿Hay oportunidades acá? Es curioso porque yo he reflexionado porque además personas me han preguntado, ¿por qué tomaste la decisión? ¿No? Y cuando yo, justo por esa misma época, digamos, no tenía una respuesta. La respuesta vine a encontrarla muchos años después. Increíble. Muchos años después, al por qué la decisión y cuáles fueron los motivos por los que tomé una decisión tan drástica. Un año para ser profesional, muy pocos quizás lo harían. No, y sobre todo que no conocías. Es decir, Nada, fue no. eso lo que te hablaron. Sí, sí. Entonces, ahí habla de tu valentía, ¿no? Decir, bueno, vamos Al adelante final. a ver qué pasa. Al final sí. Porque eso solo sucede muchas veces por amor, ¿eh? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Sí. Pero no, yo precisamente no, en esa No, época. lo tuyo yo- fue la curiosidad, te hablaron y la quisiste. oportunidad. La oportunidad. La oportunidad y quizás, como te decía, fueron los antecedentes que rodearon mis circunstancias en el último año antes, Claro. de tomar la decisión. ¿Y cómo hace una persona que está estudiando, que me imagino que todavía no trabajabas, o si trabajaba era poco? Poco. ¿Cómo hace para decir, bueno, hago mis maletas, pero como decir, alguien te ayudó, pagaste tú mismo, tuviste problemas para pagar tu pasaje? ¿Cómo hiciste en ese momento? No, es un poco como todo lo hacemos. Contamos con el apoyo de alguien. Ah, ok. Contamos con el apoyo de alguien que prácticamente pues, nos presta. Cuando llegamos aquí la mayoría llegamos endeudados Mm, para reembolsar ese préstamo. Fue así. vale. Es decir, viniste entonces ya con una deuda, mira, más valiente Una todavía. deuda, sumando una deuda a las deudas que ya tenía. Entonces decía, yo después analizando las circunstancias, fueron varias, Increíble. pero precisamente en Colombia las oportunidades son difíciles. ¿No? No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Claro. Mismo si yo pude ingresar a la universidad, estar en la universidad, necesitaba recursos para sostenerme. Y como muchos estudiantes colombianos, tenemos una opción que se llama el ICETEX. El ICETEX es un órgano del gobierno que presta dinero a los estudiantes. Pero uno cree que le están haciendo un bien y al final es complejo. Se están complicando la Es vida. complejo, sí, porque tienes que empezar a pagar. El tema es que
hay un plan de pago cuando tú te gradúas y empiezas a ejercer. Pero como en Colombia hay tanto problema, paros, el tema académico se retrasó con respecto a la fecha que, en que debía empezar a pagar. Y ese fue uno de los factores importantes. Yo estaba en octavo semestre y me empezaron a cobrar. Wow. Entonces, precisamente es eso. Ahora el ICETEX, para el que lo hace bien con respecto al tiempo, está bien. Pero tienes que empezar a pagar inmediatamente, te gradúas. Es difícil. ¿Te viniste a España solo con un amigo? Me imagino sin familia, sin conocidos, solamente este amigo. ¿O tenías otras personas en España? Tenía mi familia, los cuñados, por parte de mi esposa en ese momento. Y fue con ellos con quien me vine. Yo llegué a Málaga a convivir con mi cuñado que ya estaba allí. Pero no pude, en Málaga estuve 15 días, no conseguí trabajo. Eso te iba a preguntar, bueno, ¿cómo fue este primer encuentro con la cultura diferente, ¿no? De Eduardo conocer solamente Colombia, su pueblito, de estar estudiando, de no haber conocido mucho el mundo, a emprender, llegar a Europa y encontrarse con todas las complicaciones que sabemos que nos encontramos, desde muchas veces hasta racismo que encontramos, hasta tener que aprender una cultura diferente. No hablemos del idioma porque estamos hablando de España, pero sí una cultura diferente, adaptarte. ¿Qué fue lo primero que te chocó al llegar ahí? ¿De manera positiva o de manera negativa? Las dos. Bueno, siempre era como descubrir precisamente una cultura diferente de la que uno ha escuchado, lo ha vivido de otra manera por los libros, por la literatura del aprendizaje escolar, por las películas. Tener un contacto con ellos de alguna manera a mí me decepcionó porque encontré que nosotros como cultura latina en Sudamérica tenemos un grado de educación importante, que al final uno no es consciente y quizás ni lo aprecie. Sí. Los españoles, muchos estarán de acuerdo conmigo, que tienen, yo lo vi, lo noté, su forma de hablar, su forma de comportarse. Hay muchos que no son muy educados, fallan mucho a la hora de expresarse. Son bastante vulgares. Y uno pensaría que se supone que la lengua madre, la lengua materna, y que deberían manejarla con más cuidado. Con mucho más cuidado, y no lo es. Me llamó la atención eso. Aparte, pues, tiene muchas cosas positivas. La cultura es rica, tiene mucha historia, me gusta mucho la historia. Y estando allí, tener la posibilidad de visitar sitios y ciudades que tienen tanta historia, tan cargadas de historia. Y que marcaron cumbres en la que marcan precisamente nuestro recorrido como colonia, por ejemplo. ¿No eres de esos latinos o no te inculcaron siendo de esos latinos que de cierta forma tenían una pequeña roña por España por decir, nos colonizaron? ¿Sabes que todavía hay personas que...? Sí, pero al final yo pienso que eso también es cuestión de cultura. Y nosotros, lógicamente, no podemos desconocer todo el papel que ellos han llevado a cabo. O sea, ellos vinieron, hicieron su trabajo, era simplemente cuestión de época. Eran épocas diferentes. Y nosotros teníamos una cultura de otra manera y adoptamos parte y todo lo que ellos nos trajeron, pero lógicamente yo pienso que positivo es. ¿Por qué no te adaptas a Málaga? Precisamente yo venía de llegar de Colombia, ¿no? Intentando tocar puertas para encontrar trabajo, y el hecho de no tener documentos, mi primer gran golpe con la realidad fue darme cuenta que exigían documentación en todos lados para ciertos trabajos. Y no tuve suerte, por decirlo de esa manera. El primer golpe fue no tener suerte y no tener trabajo. Tuve que regresar después de 15 días, llevándola como pude, regresar donde un familiar que me esperaba en la zona de Valencia, en un pueblo. ¿Habías venido con dinero o no? Con lo mínimo, los euros que uno trae para pasar. Unos días. Y eso me sirvió para pasar el primer mes, pienso yo. ¿Y ahí regresas entonces a...? Regreso a un pueblo en Valencia que se llama la Font de la Figuera, o Fuente de la Higuera. Yo nunca había vivido en un pueblo tan pequeño. Yo tengo la anécdota que eran 1000 habitantes. Wow. Y cuando llegamos los colombianos éramos 1003. Sí, muy pequeño. Un pueblo muy típico de la zona valenciana, muy tradicional. Con su propia lengua, agrícola, vitícola.
Claro. Producción de vinos y aceites de oliva, Ah, muy típico. Y fue allí donde realmente me vine a arraigar, estuve viviendo año y medio, mi primer año y medio con estabilidad lo encontré allí. ¿y trabajaste en que la agricultura también? Trabajé, hice cosas que nunca había hecho. Trabajé en el campo, trabajé ¿En los viñeros? ¿Llegaste a en trabajar? los viñedos, trabajé detrás de un tractor recogiendo piedras, recolectando uvas, ¿Y recolectando qué sentía frutas. ese futuro informático cuando se vio Es trabajando duro, ahí? es duro. ¿Llegaste a pensar en algún momento, no, me regreso? Esto no es, No. esto no es lo que yo pensé. Nunca lo pensaste. No, pero fue un choque, tener experiencias que yo las recuerdo como enriquecedoras al final, porque lo endurecen a uno. Al final uno termina, o se endurece, ¿Qué edad tenías, Eduardo, en ese tiempo? 25 años. 25 años. Empezabas a vivir la vida de adulto, por decirlo así. Tendría que estar enfocado en otras cosas, pero Sí. cuando me doy cuenta de la realidad, estoy trabajando solo en un terreno, en un viñedo, solo, completamente solo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Wow. En esos tiempos que te veías en un viñero así, me imagino madrugando, llegando ahí de noche, prácticamente saliendo de noche por los horarios que acá cuando es invierno ya oscurece temprano. ¿Cuál fue el momento de mayor reflexión tuyo allí cuando te vistes en aquello? ¿Qué pensaste? Ya me dices que no te dio por regresar, pero ¿qué decías? Bueno, aquí seguiré toda mi vida o tengo que hacer tal cosa. ¿Qué reflexionabas en ese momento? Yo pienso que precisamente esos momentos como de soledad, en los que de alguna manera te pruebas. Yo pienso que era un pulso con la vida, pensar que estaba ahí, por qué estaba ahí, de haber dejado la universidad y pensar que podría haber terminado mi carrera, estar sentado en un escritorio con un ordenador. Pero no, yo pienso que al final ese tipo de reflexiones puntuales y de decir yo puedo con esto, yo puedo con esto es lo que estoy haciendo ahora, yo puedo con esto y esto no va a ser para siempre. Yo pienso que sobre todo es eso. Te tuviste que convencer mucho. Sí. Darme ánimo a mí mismo sabiendo que estaba convencido que no era para siempre y que era parte del camino. Qué bien. Eso he tenido siempre. Yo pienso que he tenido la capacidad de darme cuenta que hay situaciones que son temporales, Determinación. pero de la forma en que tú lo asumes y lo llevas adelante es lo que te marca. Claro. Si te dejas afligir y agachas la cabeza y te rompes, puede que sea para siempre que te rompas. Al contrario, si lo que haces es llorar incluso. Llorar con el positivismo de pensar que vas hacia un sitio. Llorar y desahogarse nunca está de más. No es malo. A veces es necesario para que las ideas se aclaren. Es importante muchas veces vivir el momento. Hay personas que quieren saltarse, ¿no? la etapa y no hay que vivirla, hay que sentirla para entonces poder tomar buenas decisiones después, o al menos las correctas. O por lo menos basados en una experiencia, porque es que al final, ¿qué es lo que lo forma a uno? La experiencia. Claro. Pero si tú quieres que la experiencia sea toda la positiva, no asumes un fracaso, no asumes un día pesado, es eso, al Exacto. final. ¿Qué le decías a tus padres? ¿Que estabas bien o le decías la verdad? No, siempre con mucho ánimo, bien, bien, bien. Uno no tiende nunca a decirle eso a los padres. No, realmente estoy duro, está difícil. No. Sobre todo porque quizás, por ejemplo, yo sé que mi padre de alguna manera pensaba que había cometido un gran error. Has cometido un gran error. Claro. Con el tiempo me lo dijo, ¿no? Pero también con el tiempo, cuando yo regreso de otra manera, en otras condiciones, pues también se convence que no fue un error, simplemente una decisión de vida, pero siempre intentando protegerlos también. ¿Te apoyaron ellos cuando tomaste la decisión de irte? Siempre, sí. 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 Mismo si no estuviesen de acuerdo, pero el apoyo lo hubo. Qué bien. ¿Y tú piensas que eres de las personas que piensa que el destino está escrito, que eso estaba en tu destino, que era así o no? ¿Piensas que el destino lo hace uno? El destino se forja día a día. Día a día, por lo menos en mi experiencia, yo pienso eso. Sería muy monótono, sería muy fuerte pensar que todo está escrito, que uno no tiene la posibilidad de decidir por De uno exigir, mismo. de exigirse y de exigir a la vida pues que Exactamente. quiero algo diferente. Qué bien, Eduardo. Vamos a seguir conversando ahora porque hay mucho para contar, además de toda esta trayectoria, cómo llegas a Francia, cómo forjas tu propia empresa que tienes hasta el momento y de este nuevo emprendimiento además ahora en el cual compartimos.
Quiero recordarles a ustedes que antes de este corte, por favor, no se olvide suscribir a nuestra página RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube, y sobre todo compartirla y darle like para que nosotros podamos seguir creciendo. Comparta con sus amigos, con su familia, con todos los conocidos, para que nosotros entonces podamos entrar a más hogares y que más personas conozcan de este proyecto RTD Internacional. Así nos llamamos y estamos en este programa de Historias por Contar. Vamos a un corte y ya regresamos. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche, y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Estamos de regreso en este programa de Historias por Contar y estamos conociendo una gran persona, la historia de esta gran persona que no le tuvo miedo a hacer cambios drásticos en su vida para conocer nuevos horizontes. Me comentabas, Eduardo, entonces que aquí cuando ya te veías en esos viñedos todavía estabas maquinando y tengo que seguir hacia adelante. ¿Cuál fue el siguiente paso entonces, Eduardo, de ahí? El siguiente paso es las circunstancias de la vida. Viví en un pueblo de 1000 personas, como te decía, donde todo era muy tranquilo. Tenía trabajo constante, sin problema, todo el mundo se conoce. Los domingos todo el mundo se saluda en la plaza, hay 2 bares, hay un restaurante, hay solo un supermercado. El trabajo se acabó. Wow. Súbitamente, porque las condiciones éramos ilegales y nos contrataban a muchos. Y esa temporada alguien falleció, hubo un accidente de trabajo y la persona que nos contrataba se vio obligada a sacarnos a todos por su propia seguridad. La estabilidad que tenía durante ese año y medio se acabó. Entonces me tocó de nuevo pensar en qué hacer. Qué duro en ese momento, uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué? Luego, a partir de ahí, tuve la suerte de contactar con un amigo de Santa Rosa, al que le debo haberme dado la posibilidad de trabajar, entrar al mundo de la construcción del batimón. Allí mismo en España. En España, en otra ciudad, ya en una ciudad mucho más grande. Okay. Entonces salté de un pueblo de 1000 habitantes a una ciudad de 150.000. Con otra rutina diferente, a empezar un trabajo totalmente diferente. De una rutina de trabajo a emprender en otro trabajo. A empezar en una nueva. Que además hay que aclarar, muchas personas no entienden, el batimón es la construcción acá en Europa, que no tiene casi semejanza con lo que hacemos nosotros en nuestra tierra. Por lo menos cuando he hablado con varios me dicen, no, la construcción de allá es totalmente diferente a lo que se hace acá, en materiales, en forma de trabajo, en todo. Y tú además no tenías conocimiento ninguno de trabajo, no tenía de construcción. Conocimiento ninguno. Pero ¿Qué empezaste siendo? ¿Ayudante? Ayudante. Él me dijo, siendo amigo, me dijo, te voy a dar la posibilidad que trabajes, tengo trabajo para 3 semanas, luego ya puedes buscar algo. Me acogió en su casa y me dio la oportunidad de trabajar. Lógicamente... Discúlpame, ¿qué ganaba un ayudante en ese tiempo? Un ayudante en ese tiempo, yo pienso que, recuerdo alrededor, pero en ese tiempo todavía eran pesetas. Sí. Todavía no habíamos saltado el euro. Se ganaban pesetas, pero yo pienso que era alrededor de 50, 60 euros al día. Bueno, más o menos lo que pasa aquí cuando llegan los recién llegados, ¿no? Todavía. Sigue sucediendo. Yo pienso que era alrededor de 50 euros. Sí, al equivalente. Okay. Empecé trabajando con él y hacía de todo, ayudante, sacando escombros al hombro, subiendo materiales, limpiando, colaborándole a los oficiales de los diferentes oficios. Pero siempre enfocado en aprender. A los 3 meses ya era socio de él. ¿Ah, sí?
Es decir, pero mira tú qué cosa, ¿no? Llegar nuevamente Eso me- ahí y eso me causa gracias. verte cargando materiales, rompiendo. Porque vamos a ser claros, el trabajo de la agricultura es difícil, pero bueno, acá se hace fácil con los mecanismos que hay, las herramientas. Pero el de batimón viene siendo de los más duros. Es pesado, sí, es un trabajo es decir, que muy físico. Podemos decir que saliste de algo para entrar en algo peor. Como en trabajo, digo, ¿no? En oficio. Y si aún así te aferraste a tus ganas y seguiste pensando en no me regreso, tengo que continuar. No, el pensamiento de regresar no. Yo creo que nunca lo he tenido. Siempre he estado muy fuerte con la idea de que hay que seguir adelante. Ahí simplemente las condiciones cambian, pero pues la juventud puede con todo. Qué bien, qué bien. En realidad la juventud puede con todo. Yo admiro mucho a las personas que toman esta aventura de llegar a Europa después para reinventarse, para buscar Sí, nuevas opciones, es real. con años encima, Sí. con personas con bastantes años para empezar en un mundo, en el batimón, en la construcción. No, es mismo, muy vamos a ser difícil. sinceros, mismo después de los 35 años es difícil venirse difícil, para acá. es No es que sean ni viejos ni mucho menos, pero ya es una edad donde empieza a ser complicado empezar de cero, porque normalmente uno tiene una edad para ir marcando su vida. ¿no? Exacto. ¿Y cómo te haces socio entonces de tu amigo? Me Si hago solamente socio. era trabajo para 3 semanas. Era trabajo ¿no? para 3 semanas y al cabo de 3 meses ya éramos socios. Precisamente, algo habrá visto de mis ganas, de mi interés, porque yo siempre le he dicho, es lo que he utilizado para mí, lo que he aplicado. Yo llegué como ayudante, pero yo ayudaba al que pone el carlaz, ayudaba al que hace la pintura, ayudaba al que levantaba los muros, ayudaba al que hacía la estructura. Y cada vez que le ayudaba a uno me interesaba por aprender cómo hace esto, preguntaba. Era mi labor ayudarle y un buen ayudante va por delante de su oficial. Claro. Cuando él voltea, yo ya le tengo esto, yo ya aprendo a leer las situaciones. Un buen ayudante va por delante de su oficial. Claro. Una persona que quiere trabajar, diría yo, y una persona que tiene ganas. Porque Y eso sí, yo me caractericé por eso, precisamente por muchas ganas, aprender, absorber, preguntar y trabajar. Qué interesante. ¿Qué Al tiempo final- estuviste ahí con ellos? Entonces, Con ya después ellos, como yo socios. estuve trabajando con ellos casi un año, precisamente por lo mismo, porque las circunstancias van cambiando, uno conoce otras facetas de las personas y terminamos rompiendo la sociedad, porque las cosas no fueron bien y se tomó la decisión de separarnos y en esa separación es donde yo ya me lanzo a trabajar por mi propia cuenta, desde muy temprano, con muy poca experiencia en realidad. Pero aprendí que para poder contratar un negocio, un trabajo, no tenía que saberlo hacer todo. Una visión. Claro, tener una idea, tener una noción visión. de lo que ibas Exacto. a hacer. Y bueno, también por lo que me has contado, no es que hayas hecho mucha capital tampoco, porque uno pensaría, bueno, trabajo un año en Batimón, gano sí, pero uno tiene que llevar los gastos, pagar donde está, etcétera. El primer año y medio en el pueblo me dio la capacidad de ahorrar. Bueno, en el otro que Precisamente, tuviste, claro. por ser un pueblo pequeño, había poco donde Más gastar, es barato, verdad. todo, sí. Era verdad, había poco donde gastar, no habían boutiques, no habían cines, no habían Claro. bares, no había... Entonces, en realidad, el hecho de estar en un pueblo muy pequeño, pude terminar ese año, salir de allí a buscar otras opciones, pero tenía ahorros. Sí, te digo esto porque si ya decides comenzar tu camino solo, pues también llevan inversiones, porque Llevan ya ahí inversiones. cuando te dan un trabajo, ya tú tienes que comprar materiales, Exacto, va todo sí. de tu cuenta. ¿Qué tan difícil te fue esto? Fue difícil, pero estaba un poco preparado, tenía de dónde empezar, con recursos propios. ¿Recuerdas tu primer trabajo ya solo? Mi primer trabajo en España solo. Sí, curiosamente fue un trabajo de pintura que me abrió mucho las puertas. Y yo cuento esa anécdota y a mí me parece muy curioso. Y al final, como decías ahora en la introducción, uno no es consciente, sino en estos momentos cuando empieza como a hacer retrospectiva de las cosas que me pasaron. Cuéntame esa anécdota que pasó. Es curioso porque en el pueblo donde yo estuve el primer año y medio, terminé trabajando en la empresa, en el puesto, yo me focalicé y dije, tengo que llegar a ese puesto porque ahí voy a tener estabilidad. Y conseguí llegar a ese puesto como pintor. Pintaba en cabina, una cabina de 15 metros de largo en movimiento. Entonces pintábamos con un sistema neumático, aprendí a pintar con un sistema neumático en el que ese puesto era para siempre. Si no hubiese pasado ese accidente, yo quizás estaría ahí.
porque ahí hicieron todo el dossier para presentarme los documentos, refusado varias veces, pero yo tenía estabilidad ahí. Okay. Si por temporadas contrataban otros trabajadores y los ponían desde la cadena más baja, al final de la temporada los sacaban, pero a mí no me tocaban. Estaba en un puesto donde era muy difícil capacitar a alguien y si yo lo hacía bien, ahí estaba. Te quedaba. Casualmente pasó lo del el fallecimiento de esta persona y tuvimos que salir todos, pero esa siempre ha sido mi mentalidad. Tengo que llegar allá porque yo sé que ahí no me van a tocar. Aprendí a pintar con pistola un sistema neumático y cuando entré a trabajar al Batimón, donde mi amigo 1 año y medio después, esa es una de mis, yo no sé, de mis virtudes era. Cuando yo llegué ahí vi cómo pintaban tradicionalmente con un rodillo, con brochas. Yo dije, esto se puede pintar de otra manera. Pensaba yo. Ya tenías visión. Intentando aplicar lo que había aprendido en esa cabina con ese tipo de pistolas al Batimón. Y eso hice. Me compré una máquina, efectivamente la máquina, pregunté y efectivamente la máquina existía, pero nadie la usaba. Estoy hablando hace 20 años. Imagínate. Si la tecnología comenzaba. Entonces imagínate, yo llego a ese grupo de trabajo y yo llego con unas ideas diferentes, sin experiencia en otras cosas que en lo que ellos hacían, pero si un pintor tradicional se tarda 3 semanas para pintar un apartamento, yo lo hacía en 1 semana. Claro. Ahí Entonces, fue donde hiciste ahí la es donde diferencia. rompes con lo que todo el mundo hace y quizás sin darme cuenta yo hago cosas que todo el mundo no hace. Qué bien. Cuando se me dio la oportunidad, compré la máquina, le dije al compañero mío, podemos hacerlo de otra manera. Yo sé pintar así, pero lo puedo adaptar a esto. Y efectivamente, pintamos el primer apartamento, funcionó el método se pule. Pero me resultó un contrato, precisamente, y es lo curioso, me resultó un contrato, me llamaron de una constructora y me dieron cita para un rendezvous, fui y había que pintar 180 apartamentos. Wow. Lo curioso es que cuando yo llego a esa torre de apartamentos, que eran 4 torres nuevas, ya había un grupo de pintores españoles, como dicen allí, una cuadrilla. Ellos estaban ya en un bloque de piso. El arquitecto me recibe y me dice, tienes que empezar por aquí. Yo ya iba con mi grupo, éramos 4 personas, a poner en práctica mi método. Mientras ellos pintaban un apartamento por semana con su método tradicional, yo pinté 3 la primera semana. 3 la primera semana. Claro, el avance era notable. Sin mejorar el método. La primera semana el arquitecto me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Yo me asusté y me dijo, yo le dije, yo no quiero problemas. Me dice, no vas a tener problemas. Lo que quiero es que me pintes todos los apartamentos tú. Y yo le dije, pero yo no quiero problemas con ellos, yo no vine a quitarle el trabajo a ellos. Me dijo, no, ellos mismos se han quitado el trabajo, es que tu método me gusta. No, es que eso es lo que hay que entender muchas veces. Una cosa es venir e imponerme ante el trabajo de otro y otra cosa es proponer nuevos métodos. Es decir, eso es lo del emprendedor. Tú eres un emprendedor nato y eres una persona que busca la oportunidad. Quizás sin saberlo, porque precisamente si vengo a mirar atrás y me pongo a mirar ciertas cosas puntuales, he tenido eso. De alguna manera me gusta hacer las cosas diferentes. Y te atreves. Y me atrevo. Que todo el mundo no se atreve. Y me atrevo, sí. He tenido la suerte de poder atreverme. De ahí entonces... Y equivocarme, porque lógicamente pues, no, he cometido errores, y es lo que yo digo, al final yo invito a las personas que quizás me escuchen en este momento, precisamente, como yo tuve la capacidad de arriesgarme, en algún momento decidí trabajar por mí mismo, si me equivocaba, corregía. Claro. No es lo mismo que tú te equivoques para un patrón que te va a decir, me dañaste el material, perdiste tiempo, me has hecho quedar mal, estás despedido. A mí nunca nadie me pudo despedir. Y he cometido errores. Los he tenido que pagar yo mismo con mi propio tiempo, con mi propio dinero, con mis propios materiales. Pero lo asumo. Y eso es una gran ventaja. O sea, no hay que tener miedo a ser tu propio jefe. No puedes tampoco tener miedo de equivocarte. Yo creo que de las equivocaciones se aprende y de ahí nos perfeccionamos. Y mucho. Esa es la valentía de pocos, ¿no? Sí. Y es donde está la diferencia de todo. Eduardo, entonces ahí comienza, vamos a decir, ya tu carrera como empresario, podríamos decir. Ahí abres ya la anécdota curiosa sobre ese punto, como por resumir eso, me parece curioso porque yo llego a un sitio donde exigen documentos. Todas las personas que yo llevaba para trabajar en esa cuadrilla estaban declarados por una empresa que no era mía. Yo tuve que buscar todo el mecanismo para poder presentarme allí con todo en regla. El único que no tenía papeles era yo.
El patrón sin papeles. Yo llegaba allí y decían, esta cuadrilla, sí, tal, ¿quiénes son? Documentos. Presentaba la documentación de todos y a mí nunca me pidieron papeles. Y yo era el jefe. Era curioso, yo me reía después, pero ¿cómo es posible? Todos tenían que estar en regla y a mí nunca me pidieron mi A documentación. mí me gusta decir que esa es la suerte de la buena energía, de la energía positiva. ¿Por qué no? Sí. Porque muchas veces cuando estás con la energía negativa vas a ver que me va a pasar nada y te No, pasa. sí. Pero si vas natural y le pones las ganas y como si nada, y muchas veces Era sucede muy lo curioso. contrario. Qué bien. Y ahí Nadie entonces, lo sabía, lógicamente. Nadie lo ahí sabía, comienza tu vida empresarial y ¿qué fue lo más grande entonces que hiciste estando ahí en España después de esto? Es decir, ¿hasta dónde llegó? España me abrió ese tipo de trabajo ya, porque imagínate yo pasar de pintar un apartamento a que te entreguen un bloque de construcción nueva. Se pasa poco. De 180 apartamentos. Ahí me proyecté a trabajar meses. Eso me permitió empezar a establecerme. Y paralelamente a eso, pues entonces yo seguí haciendo, ya me entré en la construcción y empecé a hacer renovación. Cuando tú tomas contactos de ese tipo de constructoras, entonces ya vas cogiendo un nivel y ya me llamaban para otro tipo de obras. Hay 3 apartamentos para renovar, en esa torre hay que hacer tal cosa, o tenemos una nueva proyección de apartamentos, necesitamos que hagas esto. ¿Qué más haces aparte de la pintura? No, yo hago masonería, albañilería, hago otras cosas. Foplafones, suelos, sin haber puesto nunca un suelo, sin haber hecho nunca un techo. Entonces, yo llegué a tener, yo digo que tuve la suerte de poder hacerlo, pero me tocó de la onda, la cresta descendiente, la parte descendiente de la buena oportunidad que hubo, porque España entró en crisis. Esa crisis nos tocó. Te llega el momento yo estaba muy bien de trabajo, yo trabajaba ya, había podido crecer, yo llegué a tener 21 trabajadores. Con el año, ¿qué año fue esto? Estamos hablando del año 2006, 2007. 2007, que entra la crisis de España. Que entra la crisis fuerte a partir del 2007. Mismo de esa manera, nosotros ya creé la empresa, me logré legalizar durante el 2005 más o menos. Y logramos superar la crisis, pasar la crisis como pocas empresas. Darse uno cuenta, por ejemplo, que en lo que nosotros hacíamos, nosotros no paramos. Yo vine a parar en el 2010 teniendo trabajo para venir a París. Dejar todo lo que tenía por empezar aquí de nuevo. Es decir, que la crisis realmente a ti te afectó poco, podemos decir. Yo no paré. No tuviste que parar ni nada. Comparado con muchas empresas, incluso españolas, sí, que sí tuvieron que parar porque se quedaron sin trabajo. ¿Cuántos trabajadores llegaste a tener tú dentro de la empresa? 21 personas declaradas. 21 personas declaradas. En el mejor momento, 21. Wow. ¿Y eso duró unos 6 años? Del 2003 al 2010. 2007 años. 7 años. Qué bien, interesante. ¿Ya pensaste en algún momento entonces establecerte ya en España? ¿Tú te veías viviendo ya en España? Sí, yo ya estaba establecido. A pesar de la crisis, tú nunca pensaste irte de España, no, ya tu vida ahí. Vamos entonces a esta historia. ¿Qué hace Eduardo? El gusanito. Dejar todo y venirse a un país donde no solo comienzas de cero en la parte empresarial, sino que ya tenías que 34 años a comenzar con un idioma nuevo, con una cultura nueva, de cero, y formas de vivir nuevas. ¿Qué hace que Eduardo venga para acá? Llené el vehículo que tenía en esa época con lo que tenía de ropas, todo lo que tenía de mi hijo, ¿Pero que era un bebé. ¿Qué te impulsa? Me cansé, me di cuenta, la historia tiene pues muchas más precisiones a hacer, pero en resumen me di cuenta que la persona española que me dio la oportunidad, entre comillas, venía aprovechándose de mí, de mi esfuerzo, de mi trabajo por años. En el último trabajo que estábamos haciendo era un edificio de 5 plantas. Tenía a cargo toda la masonería, toda la obra blanca. Y estando ejecutando ese trabajo, hablando con el dueño de la obra, el contratante me vio quizás tan abatido a causa de algo. Uno entra en confianza de alguna manera con los clientes. El cliente no era mío, era de mi jefe, digámoslo de alguna manera. Sí, yo era la empresa. El jefe directo, este era el que contrataba a todos. Pero yo pienso que al final también uno toca a las personas de alguna manera. El Señor veía cómo trabajábamos, cómo nos esforzábamos. Y un día me vio tan abatido que me preguntó qué me pasaba y yo le conté. Tenía que ver con las finanzas del proyecto. Como era crisis, entonces ellos me vendieron la idea
que todos teníamos que aportar algo y que yo era afortunado por tener trabajo en esa época cuando había mucha gente en el paro y sin trabajo. Entonces me tenían un poquito trabajado, como decimos nosotros. Y nosotros trabajando, y un día me llaman a su oficina y me hacen unas cuentas. Y la conclusión de eso era que teníamos que trabajar más horas o renunciar incluso a una parte del sueldo para poder intentar terminar el proyecto. Wow. Con la justificación, de que había crisis y que si lo hacíamos de esa manera íbamos a tener trabajo 6 meses más, por ejemplo. Sí, tú dijiste, bueno, es menos, pero tengo comida en la casa, es lo primero que uno saca, ¿no? Eso era lo que ellos querían. Pero al final, de alguna manera, precisamente, es curioso porque el propio dueño de la obra, viéndome abatido a causa de reflexionar qué hacer, cuando yo le conté por qué estaba así, me dijo, ¿es verdad que te pidieron eso? A mí también me han pasado cosas de interacción personal muy curiosas. Me encontré este señor, como muchos otros, que vio cómo yo trabajaba, cómo nos esforzábamos y que no permitió que ellos siguieran abusando de nosotros. Me dijo algo que no tenía que decirme, me dio los números de su obra. Me dice, yo contraté con ellos por esta cantidad. Cuando yo vi las cantidades, se te cayeron las alas. Claro. Es normal. Entonces ya dije, no más, no puede ser. Es decir, te sentiste un verdadero esclavo de la era moderna. En ese momento, sí. Y uno no es consciente. Y esto es de las cosas que muchas veces no contamos que nos pasan a los emigrantes, a los que llegamos a países diferentes, ¿no? Porque como quiera que sea, no es nuestro país, por muy bien que nos esté yendo, a veces no nos damos cuenta de la explotación. Y pensábamos, ¿no? Somos afortunados, tenemos trabajo. Y de hecho, tener trabajo era consecuencia de haber hecho otros trabajos anteriores muy bien hechos con ellos mismos. A precios. Exacto. Entonces yo ya vengo a pensar, pero ¿cuánto tiempo llevan abusando de mi trabajo? Claro, fueron miles y miles que deben haber sacado a costilla. Fueron por lo menos 4 o 5 años. Sí, claro, y aunque uno tiene la comida en la mesa, uno lo primero que piensa es, no, esto es un abuso y es difícil de asimilarlo cuando te das cuenta del abuso. Entonces eso te hace... Y pasa mucho. Te hace tomar todo, montarlo en un auto. Sí, ya tenías tu hijo, me contabas en ese momento, ya era pequeño. Ya tenía mi hijo, estaba recién nacido, 3 meses, 2 meses. Tenía mucha responsabilidad encima porque, ¿y ahora qué hago? Claro, eras tu señora en ese momento y tu hijo. Y mi hijo. Y arrancaron los 3 para acá. Pero para arrancar para acá hubo un hecho puntual. ¿Qué pasó? Yo recibí una visita de unos amigos que vivían aquí en París. Ajá. Yo los acogí, los recibí allí en España. Estuve con ellos una semana, los invité a mi casa y lógicamente pues conversando con ellos, les enseñé, les mostré en un recorrido por la ciudad donde vivía varias de las cosas que yo había hecho. Y ellos me decían, pero tú has hecho esto, y yo sí, has hecho esto, sí, estás haciendo esto, sí. Me dicen, con lo que tú sabes, en París podrías tener muy buen trabajo. Y ese fue el gusanito. Ese fue el bichito. Eso fue antes de que pasara el punto de inflexión con los españoles. Yo me quedé con eso, pero yo tenía trabajo. Cuando ya la situación reventó, explotó, yo ya dije, me voy. Para que veas cómo es la vida, ¿no? Es decir, ya te estaban anticipando a dónde estaba la salvación, ¿verdad? De alguna manera una ventana se abrió, una puerta se abrió. Qué interesante. Y igual, aún así, no tenías a nadie acá en París, solo esos amigos. Esos amigos que sí, me recibieron cuando... Pero no tenías a nadie más. Tenía un familiar que fue el que me recibió casualmente, el que me recibió en el pueblo donde estuve año y medio, casualmente. Estaba aquí también probando y fue él quien me recibió cuando llegué. Mira qué interesante. Todo muy, muy curioso. ¿Qué fue lo más difícil de eso de llegar nuevamente de cero, verte acá en tener que comenzar de nuevo después de haberlo tenido todo? ¿Qué fue lo más difícil que pasó, Eduardo? Aquí ya no tenía miedo, porque ya lo había hecho, ya había dejado Colombia por una vez, ya me había enfrentado a muchas negativas, ya había trabajado en un pueblo haciendo cosas que nunca había hecho. Ya me había probado. Luego llego a la otra ciudad y emprendo y no me fue nada mal. Cuando me vine para París yo venía muy decidido y aquí venía mucho más focalizado. Ya. Mucho más focalizado de lo que iba a hacer y que iba a ser más rápido. ¿Y no te dio miedo el tema del idioma? Sí, pero con precaución. ¿Sabes? También tengo claro que son procesos de aprendizaje que simplemente con algo de empeño se adquiere. ¿A qué tiempo ya tenías tu empresa aquí? Al año y medio. Al año y medio.
Es decir, tuviste que empezar lógicamente Yo como empecé- trabajador normal. Yo empecé aquí como trabajador normal a los 15 días de estar aquí. Empecé trabajando para un chico colombiano, al que le agradezco mucho. Si tengo a alguien que agradecerle aquí es a él. Las circunstancias han hecho que quizás en este momento no haya relación, pero en ese momento puntual fue muy serio, conmigo fue muy serio y me dio la oportunidad de trabajar. Él me dio la oportunidad de trabajar, pero yo fui muy sincero desde el principio. Yo le dije de dónde venía Y a lo que venías. y cuáles eran mis aspiraciones. Y le dije tan pronto pude, rápidamente, que yo terminaría trabajando por mi cuenta. Y eso hice. Qué bien. Lo que hice con él fue, digo yo, por una cuestión de responsabilidad, porque alguien me llegó a preguntar, ¿y por qué no empezó a trabajar por su cuenta de una? Pues lógicamente porque no manejaba el idioma, porque no conocía a nadie, no tenía contactos, no sabía dónde comprar, qué materiales se compran aquí, cómo los usan. Claro. Entonces prácticamente utilicé el primer año, año y medio para Volver a empaparme de aprender. todo. Trabajé como oficial, como masón. Ujú. Otra prueba grande, porque hice cosas, me demostré a mí mismo de nuevo que si tengo que trabajar con mis manos estoy en plena capacidad, tengo el conocimiento. Claro. Y demostré en esa empresa que yo era bueno, Y que tú fui podías. bueno, yo considero que fui bueno. Aprendí mucho más, adquirí lo que necesitaba para dar el salto aquí. Qué bien. Cuando hice mi primer trabajo aquí no hablaba francés. Me lancé. Hacer un debut, que es lo más difícil, ¿no? ¿Recuerdas tu También. primer debut? Mi primer debut es curioso porque viene primero el primer trabajo, la primera opción de trabajo. Y la primera opción de trabajo es muy curiosa porque yo digo, yo no entiendo cómo me pasó eso. Me llama un arquitecto y me dice, Eduardo, un arquitecto que fue el quien me ayudó, un arquitecto que encontré hoy en el camino, Mira. viniendo para acá. Ese arquitecto, yo trabajaba para esta empresa en un chantier lejos, en Palizó. Y se terminó ese trabajo y justo en la transición en la que yo quería dejar la empresa, el arquitecto me llama y me dice, Eduardo, ¿tú qué hiciste en ese chantier? Y yo, ¿por qué? Me dice, porque los dueños me han llamado a mí, o sea, él era el arquitecto que hizo el proyecto, Ok. pero ellos lo contactan a él y le dicen que quieren que yo les haga un trabajo en su casa, que si él está de acuerdo, lo llaman a él para pedirle permiso. Claro, porque si es está de como el acuerdo. contratista. Exacto. Claro. Imagino que le habrá preguntado y ellos le habrán dado su respuesta, ¿no? Él me llama a mí, me contacta y me dice, ¿quieres que te contacte con ellos? Y yo le digo, pero son sus clientes. Me dice, no, yo ya hablé con ellos y ellos quieren que seas tú el que haga el trabajo. Interesante. Claro, en ese momento yo estaba en la transición de pensar, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, quiero dar el salto y esa fue mi primera oportunidad. Mira qué bien. Y la anécdota aquí es algo que yo también he compartido con muchas personas, incluso con mis trabajadores, con las personas que están a mi alrededor. Tú no sabes quién te está observando cuando estás haciendo Hasta lo más mínimo. hasta lo más mínimo. Por eso hay que Y- hacerlo siempre bien. Por eso hay que esmerarse por hacerlo bien Exacto. y de alguna manera creo yo que he tenido algo diferenciado. Porque entre todos los que estaban allí, que yo no era el único, ellos se fijaron en mí Mira qué bien. y la oportunidad me llegó porque ellos la buscaron. Necesitamos ese señor aquí. Y eso cambió tu vida. Y eso totalmente. cambió mi vida porque ahí fue el momento de empezar a trabajar por mi cuenta. Qué bien. ¿Qué tiempo llevas ya con tu empresa acá, Eduardo? Yo estoy trabajando desde el 2011, pues lógicamente todos lo sabemos, de manera informal, Sí, pero bueno. hasta que pude crear mi empresa en el 2016. 2016 ya, 2016. pero ya siempre, Ya son hay añitos, recorrido. son 8 años ya. Sí. 8 años. Y la anécdota para crear la empresa, por redondear en la misma línea, precisamente estoy en otro chantier, un chantier que muchos buscamos, todos queremos buenas oportunidades. Ujú. Yo llegué a ese chantier de la mano de otro colombiano que tiene muchas ganas siempre para el negocio. Entonces, él era el comercial y Yo yo creo era... que ustedes los colombianos son muy negociantes también, eso hay que admirarlo, ¿eh? Esa Así es la es. realidad. Él era el comercial, el que hacía los devis, el que tenía el contacto, el que hablaba francés. Y yo era el técnico, el que ya sabía mi experiencia del chantier, Ok.
Pero yo prácticamente estaba en el chantier trabajando todos los días, trabajando, haciendo una cosa, haciendo la otra, coordinando con un oficio, coordinando con otro. Era el jefe del chantier, pero trabajaba. ¿Vale? Lo curioso es que cuando pasó algo muy fuerte, el compañero, pues bueno, es su historia, ¿no? Él cae en prisión, se lo llevan y lógicamente el chantier se quedó a la deriva porque el comercial era él era la cabeza de la empresa y él era el que se entendía con el arquitecto. Ya. El arquitecto se enteró y el arquitecto me llama y me dice, el arquitecto francés, pero hablaba español. Yo en esa época no hablaba francés. Él me llama y me dice, ¿sabes lo que le pasó a...? Sí, yo lo sé. Me citó... El arquitecto no venía por el chantier. Él tenía otros arquitectos que hacían esa función, pero ese día vino a hablar conmigo. Directamente. Me dijo, te espero en el café, en el bar, y me invitó a un café. Me dijo, ¿sabes lo que ha pasado? Entonces yo quiero que tú me digas así. Yo quiero que tú me digas si estás en capacidad de terminar este chantier. Porque yo creo que sí, pero si tú me dices que no, entonces paras ya con toda tu gente y yo mañana tengo otro equipo aquí porque tengo que terminar el chantier. Entonces me hizo una pregunta de esas... Con presión. O sea, como la vida te pone de nuevo en una situación en que tienes que decir, ¿ahora qué hago? Pues en esa situación me puso. Lógicamente yo me reía por dentro porque yo vengo de tener mi empresa en España, claro, y yo tengo un recorrido. Él no lo sabía, pero yo tengo mi recorrido. Entonces, lógicamente es una situación difícil también a tomar una decisión porque yo tengo que enfrentarme a lo que él me exige. Él me dice, es contigo con que yo me voy a entender. Tú tienes que entenderte con mis arquitectos, con Rondu, en los rendezvous de chantier. Eres tú quien les vas a dar explicaciones a ellos, tú. Claro, y ahí es donde se complicaba. Las compras las gestionas tú, todo. O sea, la responsabilidad del chantier es tuya. Si tienes algún problema, puedes contar conmigo, pero ojalá que no me llames. Entonces, claro, él me pone todo así en un café y me dice, tienes que decidirte ya. Yo claramente estaba decidido. Entonces yo le dije, sí. Pero fue un desafío para mí, porque me tocó aprender a hablar francés. Y ahí te obligó, claro, la vida. Ahí ya me obligó. Exacto. Terminando ese chantier que salió muy bien, afortunadamente, cumplimos con los objetivos. Una vez más llegó el arquitecto en una visita no prevista. Hizo la ronda por el apartamento y se paró a un lado mío y me dijo, yo le pregunté, le dije jefe, como todos decimos, dije jefe, ¿qué más hay para nosotros? Terminando aquí, ¿qué más hay para nosotros? Yo me acuerdo mucho de su gesto y ese gesto yo no lo olvido. Él me tocó el hombro y me dice, tengo trabajo para ti, pero tienes que crear tu propia empresa. Y fue él, en el 2015, quien puso todos los medios, sus medios legales, dinero, sus consejos, para que yo creara mi empresa. Mira, sí, que te lo has ganado a golpe de trabajo. Esa es la realidad. Me estaba observando. Te estaba observando. Me observaba. Así si como te me daba la oportunidad o no te la daba. Es curioso. Yo le digo a las personas que trabajan conmigo, haga las cosas de buena manera, claro, hágalo bien. Claro. Esmérese. Usted no sabe quién lo está viendo. Usted no sabe quién lo está observando, ni para qué. Porque muchas veces nos sentimos incómodos cuando te están mirando y piensas que es que te quieren criticar y no te das cuenta que muchas veces para cosas como esta. Qué increíble, Eduardo. Es una historia maravillosa. Quiero ir a un pequeño corte sin antes anunciar que al regreso vamos a hablar, que además Eduardo no se ha quedado tranquilo. Tiene otro emprendimiento que ya está funcionando y que verdaderamente está a disposición de muchas personas que le vamos a explicar. Recordarles que nuestras páginas son RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbase, sea parte de nuestra familia y ayúdenos a crecer para llegar a más hogares. Vámonos a un corte y ya regresamos. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville.
ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Estamos de regreso en esta grandísima historia que nos está contando nuestro amigo Eduardo, y es un ejemplo no solamente de emprendimiento de corazón, sino de valentía, de tener seguridad por uno mismo y sobre todo de querer enfrentar las adversidades que muchas veces en la vida nos ponen en el camino con el deseo de seguir adelante y de cumplir sueños y metas. Eduardo llega a París, abres un nuevo camino, vuelves a tocar la cima en lo que haces, pero no te quedas quieto. Acabas de emprender nuevamente y abriste una sala de fiestas en la cual colaboró contigo y con otros colegas allí. De paso le mandamos un saludo a Raúl. ¿Y cómo se llama el otro? Julián. Y Julián, le mandamos un abrazo. Pero esto también fue algo de locura. De hecho, te llegaron a decir loco. ¿Por qué? Cuéntanos qué pasa con el Diamante Dorado, que es la nueva sala que acaban de poner a disposición de todos los latinos en París. Sí, la historia del Diamante Dorado es un poco curiosa precisamente porque sin saber cuál era el destino final del espacio, me enfoqué en preparar, en aprovechar un espacio que al inicio tenía otra utilización, pero que se transformó en un proyecto que lograr materializarlo no ha sido sencillo, no fue fácil. ¿Qué era este local? Ese local estaba enfrente de un espacio más pequeño que yo tenía para trabajar la menuiserie, los muebles sobre medida. Okay. Conseguí un espacio de trabajo porque las necesidades de lo que yo hago... Era como un taller. Un taller, exacto. Pero pequeño, en una zona de actividad, logré, por los azares de la vida, logré conseguir un baile de un local y estuve allí cerca de 2 años. Y un día salgo enfrente de mi local y miro el local del frente y me pareció, hubo un movimiento raro y le pregunté al guardián que ese local, me dice, ese local está disponible. Y llevaba meses disponible. Vacío ahí. Sin pensar en otra cosa me dijo, ¿lo quieres? Fue su pregunta, me dice, ¿lo quieres? Y era un local, yo tenía un local de 90 metros y este local tiene 600. Wow. Lógicamente, pasar de 90 metros a 600 sin reflexionar, sin un proyecto. Y aparte, ¿para qué lo quiero? Aparte, ¿para qué lo quiero? Pero cuando él me dice eso, yo le dije sí. Instantáneo. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Me dice, nada, firmar. Es curioso por lo mismo, porque yo conozco otras personas que han intentado precisamente con sus propias iniciativas tener un local de esta índole y es muy difícil. Sí, no, pero bueno, también te adelantó, me imagino, en los 2 años que llevabas ahí, ya reconocía, tenías un tener ser de ya cliente de ellos y haberlo hecho bien, claro, me abrió las puertas con este local que yo no pensaba, no sabía ni para qué cuando lo tomamos. Pero después ya lógicamente hay una visión, creo yo, porque dije, esto hay que aprovecharlo de alguna manera, sin saber lógicamente que lo que queríamos potenciar era una sala para eventos, locación para eventos, primeras comuniones, matrimonios, baby shower. Pero coméntame algo que yo sí sé, y eran las condiciones que tenía este local. No era un local que tú llegaste y estabas totalmente abierto, que solo era pintar, no. No. Aquí hubo que hacer muchos trabajos. El local se transformó completamente. Me contabas, tenías columnas en el medio. Columnas por todos lados, era muy bajito. Y la primera misión fue elevar el suelo 1 metro, suprimir la cantidad de columnas que pudiéramos, reforzar la estructura. Ha habido un trabajo Transformaste el local totalmente. Completamente. Completo. Ha habido una inversión muy importante de tiempo, de dinero. Y lógicamente allí pues, lo que está plasmado en la realización de este local es el saber que tenemos nosotros como equipo para hacer las obras, que es una gran ventaja. No tenemos que pasar por un equipo, contratar equipos para... Claro, te ayudó el conocimiento de Batimón ya que traías. Pero también me contaste que la parte económica se te puso difícil. Difícil, muy difícil. Hay una anécdota que a mí me gustaría saber si se puede compartir, que tú me hiciste en lo personal, que fue con la plataforma, lo que fuiste a hacer a la plataforma, el atrevimiento que tuviste, además en un país como este. Cuéntanos eso si se puede. Yo estuve muchos meses bloqueado.
bloqueado porque precisamente pues, las circunstancias de trabajo a veces no son las mejores o la misma circunstancia inicial. No había un proyecto, no había una preparación para asumir un proyecto de este tamaño. Claro, me encuentro con que no hay dinero y con que se pasa el periodo de gracia que me dieron y hay que empezar a pagar el alquiler, que no es poca cosa. Cuando nos replanteamos la idea de qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, pues nos encontramos contra un muro porque no es sencillo. Entonces, no sé por qué motivo pensábamos que el orden era preparar todo el resto de climatización y cuando tomamos las estimaciones de la climatización, que fueron 3 diferentes, la más barata eran 40.000 euros. Wow. Y yo me dije, no, imposible. Pero un día, quizás reflexionando sobre el tema, dije, ¿y por qué no lo voy a decir? O sea, escuchando un reel, yo no sé si fue en YouTube o en Instagram o en TikTok, pues para poder llegar al final hay que dar el primer paso, hay que dar siempre el primer paso. Y el primer paso que yo pretendía dar era de dónde sacaba 40.000 para la climatización, porque es lo que tengo que ocultar, encastrar. Y me dije, no, ¿por qué? No tengo que poner climatización. Lo que puedo hacer es, en mis capacidades está preparar todo el resto interno sin comprar las máquinas, que es lo que vale. Entonces hago esa parte y continúo. Pero para continuar, entonces la idea que tuve fue cifrar el proyecto, calcular cuánto iba a gastar en muchas fases del proyecto y me fui para la plataforma. Sin dinero. Sin dinero. Con el proyecto, lógicamente había un contacto allí, ¿no? Sí. Por mi trabajo, pues tengo un contacto. Le presenté el proyecto, le presenté las estimaciones y le dije, necesito todo este material. Y me lo fiaron. Wow. Me fiaron todo el material. Fiaron, sí, me lo entregaron a plazos. Sí, para pagarlo a sin plazo. dar una entrada, Claro. sin nada. Porque eso es la parte difícil. Y es la parte difícil. Entonces, Porque aquí, por muy amigos que sean, en negocios como estos es muy en difícil. negocios como estos, además, que no te dejan salir con una puntilla si no la pagas. Pues tuve la suerte, me confiaron en mí y ese fue el punto de partida. Después de que lógicamente tuvimos el grueso de materiales, empezamos a planificar cómo ejecutar, qué ejecutar, en qué momento, y los trabajos se fueron haciendo. Qué bien. No sin dificultad, y sin otras inversiones, pero por lo menos pudimos hacerlo. Qué bien. Y ahora llevas estos 2 negocios donde colaboro contigo también en este de la sala. Llevas tu empresa de Batimón y bueno, la sala en estos momentos, que hay otros planes, pero eso vamos a dejarlo ahí Ahí y están ya en el proyecto. se dirán. Aquí va a salir en estos momentos el código, la barra de QR, ¿no? Sí, para que puedan escanear, ahí está Seguirnos. saliendo. Aquí Y está. seguirnos en Instagram, es el Instagram de la sala. Ahí pueden pues entrar y también pues va a estar saliendo la publicidad de la sala y usted puede también ser parte de, si quiere pasar un aniversario, una boda, unos 15 años, lo que quiera celebrar, la sala está dispuesta para todo. Está bien equipada con todo tipo de equipamiento, ya sea mesas, sillas, climatización, cocina, bar, tiene todo lo necesario para que usted solamente vaya allí a pasarlo, a hacer lo que tenga que hacer sin necesidad de cargar con nada. Sonido, está equipada totalmente. Equipada. Eso es un muy buen trabajo y esperamos que siga creciendo. Eduardo, no queda más que agradecerte. De verdad, sé que eres una persona que no haces esto habitualmente. De hecho, Es la primera vez, sí, es estaba curioso. medio nervioso. Y mira qué bien fluyó todo. Bueno, Muchas gracias. Sé que esta historia va a servir de inspiración a muchas personas que te van a ver y que quizás hoy tienen ese miedo a lo que tú acabaste de decir, a dar el primer paso, que es el importante, para que todo lo demás venga. a buscar opciones, a no venirse abajo ante el primer inconveniente, a sinceramente trabajar con el corazón. Un mensaje para las personas que le tengan miedo al cambio y que tengan en estos momentos que tomar una decisión para cambiar, a pesar de estar en una zona de confort. Yo he tomado muchas decisiones radicales en mi vida y yo pienso que eso me caracteriza. No he tenido miedo a tomar decisiones, a lanzarme a hacer cambios, aunque a veces cueste porque las decisiones no son fáciles a tomar. Pero considero que debería ser así. Una persona no puede renunciar a sus sueños, a sus metas por miedo. El miedo no te lleva a nada, no te permite ganar nada. Si te equivocas, tendrás la oportunidad de decir, lo intenté, Claro. pero ¿y si lo consigues? ¿Y si lo que haces es dar un gran salto? Miedo no hay que tener. Nunca lo vas a saber hasta que no lo intentes. Nunca lo vas a saber.
Muchísimas gracias, Eduardo, A ti de verdad, por de la corazón. invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros para disfrutar de esta grandísima historia en Historias por Contar. Recordarle una vez más nuestras redes sociales, RTD Internacional en Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbase, ayúdenos a crecer, no les cuesta nada. Denle a la campanita y sobre todo déjenos un like, que eso nos ayuda mucho y usted va a ser feliz cuando vea que nosotros entramos en más hogares. Nos vemos en una próxima historia de Historias por Contar. Chao, familia. Hola, bienvenidos al restaurante La Chingana. Si quieres comer el mejor ceviche y lomo saltado de París, visítanos en La Chingana, de mediodía a 10 de la noche y también aceptamos reservaciones. Gracias, visítenos en el restaurante La Chingana. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias.